Gallito, se pronuncia Galito, pero bueno, se escribe Gallito, en castellano se pronuncia como se escribe, así que no hay problema, me han cargado desde niño por mi apellido, así que no hay problema. Yo soy originalmente de la provincia de Mendoza, de la localidad de San Rafael, corazón de Mendoza. En estos momentos estamos viviendo en Paraná, provincia de Entre Ríos. Somos misioneros, estamos dedicados a la obra de Dios ya hace 10 años, tiempo completo. Previo a esto hemos trabajado en la docencia con mi esposa, tanto de nivel medio como de nivel superior. Estamos felizmente casados hace 31 años. Estamos rumbo al 32º aniversario, el mes de abril del año que viene. ¡Qué lindo! Tenemos 3 hijos, la mayor ya casada, el medio en este proceso llamado noviazgo, y el menor terminando la facultad. Genial, genial, Nelson. La verdad que lindo que tengas un matrimonio tan largo y duradero. Y qué bueno todo lo que nos estás contando. Hermosa el lugar en donde estás viviendo. Y muy interesante el tema del que vamos a hablar hoy. La verdad que nos va a servir a todos. Sí, es muy bueno conocer de lo que a veces hablamos y no conocemos, ¿no? Claro. Así es. Porque a veces usamos inclusive palabras que no tenemos ni idea del verdadero significado, ni origen, ni las implicancias tanto etimológicas como en la vida cotidiana. Bueno, entonces desde eso que me estás diciendo vos, que a veces decimos cosas o hablamos de cosas de las que no sabemos qué significa, te queremos, en realidad con los chicos aquí, preguntar ¿qué es el noviazgo? ¿Sí? ¿Qué es el noviazgo? Porque fuera de la iglesia se lo ve como una relación recreacional, ¿no? Pero ¿qué es el noviazgo? ¿Y qué relación tiene con el matrimonio también? Una pregunta directamente relacionada. Bien. Bueno, en primer lugar tenemos que partir de que todas las palabras, la mayoría de las palabras, ¿sí?, tienen 2 significados, si podemos decir, generales o culturales. Es decir, cómo le llama la sociedad o cómo la define la sociedad a esa palabra, de ahí implica también la historia y demás, la etimología, y tenemos lo que es el cronolecto, es decir, lo que significa en una edad determinada. Y cronos es una palabra de origen griego que habla del tiempo. Entonces, si vos le preguntás qué es el noviazgo o el significado a un adolescente de hoy, a un joven en el día de hoy, a una persona de 30, de 40, de 50, como para ir marcando cortes generacionales, todos te van a dar una definición distinta y esa definición va a estar dada en función del cronolecto más que del sociolecto, es decir, en función de cómo ellos lo vivieron y lo interpretaron más allá de lo que significa. Cuando vos vas a la palabra noviazgo, ¿sí?, lo primero que te encontrás es que la palabra noviazgo en la Biblia no existe. Y al no existir, nosotros podemos decir, bueno, para Dios no es importante. No, es importante. No existe la palabra noviazgo. De hecho, en el léxico del mundo, o sea, en el léxico de la historia, la palabra noviazgo, ¿sí?, que es una palabra derivada del latín, ¿no?, que es significaría, si lo partimos, ¿no?, porque es en 2, sería una novela, porque el novius y el actus, que es lo que unido da la palabra noviazgo, sí, es un
como una novela, como una comedia de amor, ¿no? Sin embargo, es una palabra que se incorpora en el vocabulario histórico secular recién en el año 20, en la década del 20 fundamentalmente, en los Estados Unidos y Europa. Y durante la primera mitad del siglo XX, ¿sí?, estaba fuertemente vinculada al matrimonio. Entonces esto también nos da una pauta conceptual, ¿sí? El noviazgo, el novio, no es lo que nosotros vemos en las películas, ¿viste? Cuando pasan esas antiguas y demás, que ella estaba de novio con él con ella, esas historias románticas. Bueno, no existía nada de eso en función de la palabra noviazgo en sí. De hecho, mucho de lo que ahí sucedía era escondida precisamente porque esto no existía. Y cuando analizás las historias de las culturas en la humanidad, te vas a encontrar que está dentro de la pregunta que hacías, ¿no? Relación, noviazgo, matrimonio. Todo vínculo estaba relacionado más con el matrimonio que con el noviazgo. Y precisamente vinculaba a las familias y no a las personas que iban a formar una nueva familia. Eran acuerdos parentales. De hecho, hasta el día de hoy hay culturas, en especial las islámicas, hindúes y demás, que siguen sosteniendo eso de los acuerdos parentales, donde no está permitido la decisión de quienes nosotros llamamos novio o novia. Entonces vos fijate cómo la misma historia comienza a destruir conceptos que nosotros los tenemos como de siempre, pero son conceptos relativamente nuevos. De hecho, la palabra novio, noviazgo, fue algo difícil de adaptar a los distintos idiomas, no solo al castellano, sino al francés, al alemán, a todos los idiomas, al inglés, en función de la intencionalidad que nosotros le damos. Es decir, noviazgo es una palabra que habla más de una intencionalidad de la persona que de una situación en sí. Genial. Entonces, hablando ya de esto, de como una intencionalidad, más que algo, como lo que has dicho vos, para los que quieren estar en una relación de noviazgo, entre comillas, dependiendo la intención que tengan, ¿nos puedes dar 3 tips que deberíamos seguir o tener en cuenta para buscar novio, novia a esta edad o lo que quieren buscar en cualquier edad? Bien. En realidad te puedo resumir los 3 tips en uno. Pero a su vez ese uno dividirlo en 3. Genial. Y es precisamente, si le das un solo título, el solo título es madurez. Es decir, para poder pensar en una relación, porque precisamente al no estar relacionado con una circunstancia, sino precisamente está relacionado con el matrimonio de manera directa, y hago un alto ahí para cerrar lo anterior y enfocarlo a este tip, ¿no? Que tiene mucha relación. Si decimos que no existe la palabra noviazgo, ¿qué es lo más cercano que existe en la Biblia? ¿Sí? Y también en la historia, hasta la década del 20, donde comienza a utilizarse esta palabra, ¿no? Y también hay una historia de cuándo comienza todo lo que es el casamiento y demás, es interesante. Pero en la Biblia hay un concepto que es lo que más se asemeja, que es el desposorio. El desposorio, porque esto va a darle sentido a ahora que vamos a hablar de madurez, ¿no?
en tres ámbitos específicos. El desposorio era un acuerdo en el cual las familias acordaban, como decíamos, ¿no? Históricamente, por sus hijos. De hecho, hay porciones judías que no eran, porciones históricas, ¿no? Judías que no eran tan cerradas. Entonces, de hecho, si vamos a la Biblia, allí en Jueces, Sansón, ¿sí?, va y le dice a su padre que le gustaba una mujer y le dice que vaya a hablar por esa mujer. Es decir, hay marcas de la importancia que se le daba al sentimiento, al gusto y a la decisión de la persona, y bueno, Bahama, Noah y toda la historia, ¿no? Sí. Y tenemos precisamente que cuando Jesús va a nacer, dice los evangelios, y estando José desposado con María, su mujer, pero dice que era su mujer, pero estaban desposados, no estaban casados. Es que precisamente el desposorio es una costumbre muy particular, es una costumbre que no ha cambiado, no debiera de cambiar en este tips o consejo dividido en tres partes, que es la madurez que debemos atender. Porque una vez que acordaban, ¿sí?, habían acordado los papás de José con los papás de María, a partir de ese instante tenían ellos un año. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucedía durante ese año? Durante ese año, o esa etapa de noviazgo, si podemos llamarla así, ellos no se volvían a ver. Ella comenzaba a trabajar en hacer su ajuar y todas las cosas necesarias que en su función de mujer ella necesitaba en el hogar, y él durante ese año debía levantar con sus manos su casa, debía esforzarse en tener su propio negocio, o sea, generalmente eran pastores o en el caso de la familia de José sabemos que eran carpinteros, ¿no? Entonces debía forzarse su propio taller, su independencia, para sostener a su esposa y sostener su hogar. Entonces, llegado el día, pasado ese año, venían a buscar a la chica y ahí se hacía la fiesta que duraba 7 días y toda una historia cultural, ¿no? Pero es interesante porque precisamente habla del modelo de Dios, que es un modelo de compromiso. Es un modelo de compromiso en serio, no en broma. Ahora bien, ¿cómo llegar nosotros o qué tener en cuenta para llegar a eso? Bueno, lo que tenían en cuenta los papás cuando venía el nene y le decía me gusta esta chica, antes de ir, bueno, lo miraba si el hijo estaba maduro, si tenía en primer lugar una madurez física, y eso es interesante. La madurez física se suele confundir con la capacidad reproductiva tanto del hombre o de la mujer, o la capacidad de poder tener relaciones entre el hombre y la mujer. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud establece algunas pautas que son muy interesantes a tener en cuenta, porque ellos hablan de dos cosas puntuales. En primer lugar, hablan de cuándo la mujer está madura físicamente. Y es algo que la gran mayoría de las chicas, más del 90%, no tienen idea. No tienen idea. Porque se cree que, bueno, como hay una etapa que es la adolescencia, donde las hormonas comienzan a trabajar y donde te comienzan a traer los chicos y a los chicos las chicas y demás, y estamos capacitados para que esas hormonas se activen y nos lleven a otro tipo de relaciones físicas, ya estamos maduros. No. En primer lugar establece que la madurez de la mujer, fisiológica del cuerpo de la mujer, se alcanza entre los 23 y 25 años. Es decir, a partir de ese momento, el cuerpo de una mujer está plenamente desarrollado para tener relaciones y para tener hijos sin que haya ninguna consecuencia física.
mientras que en el varón esa madurez se alcanza entre los 21 y 23 años. Ahora, vos me vas a decir, pero yo conozco un montón de casos que han sido mamás antes. Sí, el cuerpo tiene la capacidad de reproducción, ¿sí? Porque está en esa etapa hormonal donde se comienzan a segregar esos fluidos que permiten al tener relaciones concebir. Pero eso no te está diciendo que sos maduro físicamente. Y lo segundo que dice la Organización Mundial de la Salud es que todo tipo de relación sexual previo a este tiempo de madurez física que el hombre o la mujer tengan, despierta en el cuerpo potencialmente más de 400 enfermedades. Esto lo podés googlear, ¿eh? Esto no es una idea de un pastor loco ni de un misionero loco, no, esto lo podés googlear. Esto es Organización Mundial de la Salud. Sí, es de decir, verdad. Que si vos tenés relaciones previo a tu madurez del cuerpo, vos misma estás activando en tu cuerpo más de 400 enfermedades potenciales que se van a disparar en algún momento de tu vida, ¿sí? De hecho, es la mujer la que quizás sufre más esto, y en especial cuando tiene hijos previo a que el cuerpo se termine de formar. Y llega a instancias donde tiene que ser intervenida quirúrgicamente en lo llamado una histerectomía, que es quitarle el útero, y en algunos casos también las trompas de falopio y demás, mal llamado vaciado, que le decían antes, hay que vaciarlo. Pero todo ¿por qué? Porque hubo un trastorno en el cuerpo previo a que el cuerpo se terminara de formar. Entonces llega un momento en el cual el cuerpo ¿sí? acciona en defensa propia, ¿sí? Y eso te genera un problema, que te quita calidad de vida, entre otras tantas cosas, ¿sí? Madurez física. Por lo tanto, Dios ahí, a través de la naturaleza, te va marcando edades, ¿no? De 21 a 23, de 23 a 25. Genial. Así es. El segundo tipo de madurez, dentro del tip, los 3 tips como pedía, es la madurez emocional. ¿Qué es la madurez emocional? La madurez emocional es la capacidad que Dios te ha dado, porque Dios nos la ha dado a todos, ¿sí? De poder hacernos responsables de manera integral de nosotros y, en consecuencia, proyectarnos de la mejor manera. Es decir, la madurez emocional, para hacerlo más simple, ¿sí? Yo te lo grafico en cómo crece una niña, en primer lugar. Una niña crece cuando la niña llega a los 12, 13 años, ahora es un poco antes, tiene su primer menstruación. Entonces la vida de la niña cambia. ¿Por qué? Porque la niña tiene que hacerse cargo de su cuerpo. Y al aprender a hacerse cargo de su cuerpo, cambia la dinámica de higiene, cambia la dinámica de actividades que realiza, cambia una dinámica interna que la lleva a hacerse responsable de su cuerpo en ese tiempo. Por lo tanto, comienza emocionalmente a cambiar, ¿sí? Junto con eso, va pasando otras cosas en el cuerpo desde antes y después. Es decir, que hacemos referencia directa a los chicos, ¿sí? Los chicos los que son lindos, que me gustan, que me atraen, que de repente, de una manera natural, porque forma parte del desarrollo, ¿sí? De los abrazos, de darse la mano. Fíjense, es más fácil ver a 2 nenas chiquitas de la mano que a 2 varones. Tienen esa tendencia, y cuando ellas se arreglan, bueno, ahí vas viendo una parte de la madurez emocional, cosa que al varón le cuesta más, porque el varón, al no tener ninguna impronta en su cuerpo que tenga que hacerse cargo, le cuesta bañarse, le cuesta hacerse cargo de sí mismo, y se baña seguido y se perfuma solamente cuando está enamorado. Eso es interesante, ¿no? Vos querés darte cuenta que un pibe está enamorado, lo vas a ver limpito, perfumadito todos los días.
Si no, no lo metés al baño ni a palo. Claro. De verdad, de verdad. Buen ejemplo. Pasa. Entonces, bueno, esa es una pequeña parte, ¿sí? Ahora, pasamos a la parte ya más emocional, ¿sí? No solamente la que afecta lo emocional en función de hacerme cargo de mi cuerpo y demás, y hacerme cargo de mis emociones. Es decir, las chicas pasan por esta etapa donde todos los nenes son lindos, todos los chicos son lindos, un día te gusta uno, al otro día te gusta el otro, y te va gustando por más tiempo, pero siempre pasa algo o aparece uno nuevo y te gusta más. El varón es más rústico, el varón es al pasar, si la vio pasar, se enamoró y de repente iba enamorado detrás de uno y pasó otra y dio la vuelta y se fue detrás de la otra enamorado, porque es una de las formas en las que la estructura psicológica tanto del varón como de la mujer funciona, ¿no? Entonces, mientras eso pasa, eso te marca precisamente que sos inmaduro emocionalmente. Ahora, seguimos en una parte de la madurez emocional. Falta la más importante, que es llegar a ese estadio de madurez. ¿Qué es una madurez emocional? ¿Qué más abarca? No solo abarca el cuerpo, no solo abarca las emociones, sino abarcan los proyectos. Lo estamos resumiendo lo más que se puede por el tiempo, pero es algo que es tremendo para desarrollarlo durante horas. Así es. Abarca los proyectos. Es decir, no solo el proyecto que tengas con una chica o con un chico, sino el proyecto de vida que tengas. Es decir, si tenés la posibilidad de estudiar y decidís no estudiar, eso es el primer símbolo de inmadurez que hay. Pero vos me decís, no, pero decido no estudiar y trabajo, porque quiero. Bien, la madurez emocional que marca precisamente, o se demuestra a través de cómo vos marcás el punto al que querés llegar. Si vos tenés una proyección de ser mejor, no te vas a estancar a los 16 años, a los 20, sino que te vas a proyectar más allá. Y esa proyección tiene que estar basada no en un deseo o una intencionalidad, sino que tiene que estar basada en un análisis concreto con los pies sobre la tierra. No es que yo quiera ser astronauta. ¿Está mal querer ser astronauta? No. Pero, por ejemplo, estás en Santiago o estás acá en Entre Ríos. ¿Qué posibilidades hay de acceder a un estudio que te permita llegar a eso? Entonces, ¿es un deseo, un sueño? No, vamos a pensar con los pies sobre la tierra, con las herramientas que hay a mi alrededor, ¿cómo puedo proyectarme? ¿Sí? ¿De qué manera me proyecto? Y eso nos lleva no solo hacia el futuro, sino también hacia el presente, al hecho de ver que la madurez se demuestra dentro de un noviazgo, no cuando un chico trabaja para poder sacar a una chica a comer o a tomar algo, sino cuando tiene un proyecto de vida. Si vos estás con alguien que no quiere estudiar, que no quiere esto, que no quiere lo otro, listo, es un inmaduro. Es decir, estás en un estadio en el cual no es sano una relación. Y puede ser por lo físico, pero también por lo emocional. Y después viene la tercera madurez, que es la madurez espiritual. Cuando hay una madurez espiritual, y mucho más hablando en este ámbito que si le hablamos a aquellos que son hijos de Dios, no me podés vender una madurez espiritual sin que haya una demostración de una madurez emocional. Por más que vayas a todas las reuniones, que me digas que lees, que orás y lo que sea, si no querés estudiar, si no tenés proyección, de nada sirve, es todo un verso. ¿Sí? Viste que recién decíamos que en la parte física y en la madurez emocional, el varón en especial empieza a bañarse, a perfumarse porque le gusta una chica. Bueno, en la parte espiritual también. A veces hasta de repente no solo se baña y se perfume, sino que empieza a leer la Biblia e ir más a la iglesia.
pero eso no me está hablando de madurez espiritual, porque precisamente la madurez espiritual es el compromiso con Dios, sin necesidad de que haya una chica ni de por medio ni una chica mirando. Es el compromiso con Dios que hace que no esté pensando en las chicas, que no esté pensando en los chicos, sino que esté con un corazón agradecido por lo que Dios hizo por mí y en mí, y descansando en que Él va a obrar y va a mostrar el momento oportuno. Así es. Y Dios no muestra el momento si no hay madurez física, emocional ni espiritual. Si eso sucede, es porque nosotros estamos forzando la situación. Bien. Amén, amén. Ahora quiero preguntar algo yo, Mildred. Con respecto a eso, mucho se dice de que tienes que encontrar novio o novia cuando sea la voluntad de Dios. Se escucha mucho eso. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo uno sabe que es la voluntad de Dios? Bien. Vos sabés que cuando hablamos de la voluntad de Dios, en especial aquellos que enseñamos, siempre es como la pregunta del millón. Sin embargo, es muy simple. Nosotros somos los que lo complicamos. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando habla de la voluntad de Dios, quiere preguntarle a Dios y que Dios le responda. Entonces, si Dios me responde y si Dios me muestra, es esa la voluntad de Dios. Sin embargo, la voluntad de Dios en la Biblia es el resultado, o conocer la voluntad de Dios, es el resultado de una vida madura. De una vida madura espiritualmente. Romanos 12 lo dice bien claro, ¿sí? Que es donde habla más específicamente de la voluntad de Dios. Y vos fijate que te habla de madurez desde el verso 1, aunque en el verso 3, si la memoria no me falla, a ver, acá tengo una Biblia, creo que en el verso 3 es que menciona la voluntad de Dios, pero arranca en el 1 diciendo la madurez, ¿qué es lo que produce? Y produce que vos tengas un deseo y una necesidad de presentar tu cuerpo, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, no por tu voluntad o por tu deseo, sino por la misericordia de Dios que te alcanzó, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional, un culto de carácter cotidiano y bien entendido, ¿sí? Que no tome forma a este siglo, es decir, las costumbres y los usos y las costumbres que hay en el mundo, dice, sino, de acá viene el camino para conocer la voluntad de Dios, madurez, ¿sí? Dice, sino, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, quizás hay muchos que están escuchando en este momento y dicen, no, ese viejo está loco, porque yo tengo 16, 17, soy maduro y yo quiero y yo puedo. Sí, de poder, podés. De querer, obviamente querés. Las hormonas son más fuertes que la voluntad, Sin embargo, la voluntad de Dios es un proceso que arranca en este concepto, ¿sí? En este tip que es madurez, presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, cambiar la manera de pensar, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué te está diciendo ahí? Dejá las hormonas de lado. ¿Por qué te escapás de la casa para verlo a él, para verla a ella? Porque no pensás vos, las hormonas están pensando por vos. Y las hormonas hacen que desees, que anheles ese abrazo, ese beso, ese tocarse, pero es tu cuerpo en crecimiento, pero eso no es madurez. De hecho, la madurez es hacerme cargo de esto que me pasa y entender que es algo que me está sucediendo y que yo debo precisamente asumirlo como tal, agradecer a Dios por esto que me pasa y controlar, porque dice que Dios nos ha dado
dominio propio, si nos ha dado poder de dominio propio, entonces debemos ejercitarlo, debemos cuidarnos, y obviamente si vos estás pensando en chicos todo el día, y obviamente que las hormonas no solo van a pensar por vos, sino que te van a manejar las decisiones. Si estás pensando en chicas todo el día, exactamente lo mismo. Por eso te lleva en Romanos 12 a poner la mirada en él, a madurar, ¿sí? Y pidiéndole a Dios que te renueve lo que vos pensás, porque hay una edad en que nosotros creemos que tenemos la verdad absoluta, y no la tenemos, ¿sí? Porque son las hormonas pensando a través nuestro, ¿sí? O los caprichos u otras tantas cosas. Entonces, la voluntad de Dios no es algo que vos tenés que pedir, no es algo que tenés que buscar, sino es algo que se va a mostrar. O sea que cuando damos talleres de noviazgo con mi señora, hay una, lo cuento porque es real, ¿no? Una vez yo termino antes y las chicas que hablan más, entonces me voy a escuchar a ver qué estaban diciendo, ¿no? Y tuvo una expresión que me encantó y que habla de esto, porque dice, y bueno, ¿y cómo me doy cuenta? Y esto es simple, le dice, va a llegar el día en que vos estés ocupada en las cosas del Señor y de repente levantés la vista y lo vas a ver a Él y se te van a sacudir todas las estanterías del corazón. Y es allí donde vas a descubrir que la voluntad de Dios se manifiesta cuando Él quiere, y como Él quiere cuando vos sos maduro. Así es. Va a llegar ese momento en que todo va a desestructurarte internamente. Bien. Nelson, tengo otra pregunta para hacerte. En la Biblia se habla de un yugo desigual, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces los cristianos por ahí, no maduros, por así decirlo, no llegamos a comprender bien. ¿A qué entonces hace referencia la Biblia cuando habla de yugo desigual? Bien. Vos sabés que cuando se habla de yugo desigual, y de hecho en nuestra época también se hablaba mucho de eso, siempre se utilizó o se mal utilizó una expresión del apóstol Pablo cuando decía no os unáis en yugo desigual con los infieles, ¿sí? Sin embargo, esa porción no es aplicable a esto, ¿sí? Cuando vos estudiás la Biblia y mirás lo que es el contexto, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, ahí en la segunda carta, en el capítulo 6, verso 10 en adelante, en el 14, dice puntualmente lo del yugo desigual, está haciendo referencia a otra cosa. Pero el yugo desigual, vamos a la palabra yugo, ¿sí? Que es algo que ya no se utiliza, casi no se ve, pero en algunos lugares del interior de Santiago lo he visto todavía yugo. El yugo son dos maderas trabajadas a mano para ser colocadas sobre el cuello de los bueyes, ¿sí? De los bueyes o de dos caballos o de dos burros, ¿sí? Y así utilizarlos fundamentalmente para arar. Y cuando nosotros vamos a la ley de Dios, Dios les está dando consejos al pueblo de Israel, y esos consejos son aplicables también porque lo da primero para la parte laboral y hace la aplicación para la parte cotidiana. Dice, no harás yunta de animales de diferente especie. Y vos decís, bueno, Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Bueno, pero vamos a analizar porque Dios siempre usó las figuras naturales para que nosotros entendamos. Vos imaginate que ponés en esa madera, que es para unir dos animales de la misma estatura, de la misma condición, y vos querés poner un caballo y un toro. Vamos poder colocarle la yunta, o sea, de poder colocarle el yugo a esa yunta es imposible. Diferencia de altura, de contextura, de trabajo, de caminar, de todo, absolutamente de todo.
Entonces, si es un caballo, que sea otro caballo, si es un buey, otro buey. No harás mezclas. Pero después esa mezcla también la lleva precisamente a la parte sexual. Es interesante, porque hasta ahí habla de esas cosas. Pero a su vez le dice, no, ¿sí? No tomarás para tus hijos mujeres de otros pueblos. No tomarás para tus hijos mujeres de otros pueblos. Y ahí empieza a tener sentido este yugo desigual en la antigüedad. Es decir, la que no es del pueblo no está ante Dios de la misma manera. Y te lo hago de manera muy simple. Te puse el caballo y el buey. El caballo más alto, el buey bajito. La Biblia dice que el que no tiene a Cristo en su corazón está muerto en delitos y pecados, muerto. Pero el que tiene a Cristo en el corazón tiene vida. Entonces, me voy con esa figura y veo uno de pie y otro tirado. ¿Puedo hacer, colocar el yugo? No, ¿por qué? Porque es desigual. No son los dos de la misma condición. Entonces Dios le está diciendo, ¿sí? Tiene que ser de mi pueblo. Tiene que ser de mi pueblo. Ojo, eso no quiere decir de mi iglesia, sino del pueblo de Dios. Tiene que ser una hija, un hijo de Dios. Así es. Fíjate, en Génesis 24 sucede algo maravilloso. Abraham, ya viejito, viudo, busca esposa para su hijo y llama a Eliezer, uno de sus siervos de confianza, y le encarga esta labor de ir en búsqueda, como hablábamos al comienzo, ¿viste? De dónde nace todo esto. No le dice que vaya a buscar novia, porque acordate, la palabra noviazgo empezó en la década del 20 recién a utilizarse, sino que le dice, ve y busca esposa para mi hijo Isaac. Y le hace hacer un juramento. ¿Qué dice ese juramento? No tomarás para mi hijo mujer que no sea de mi casa, que no sea de mi pueblo. Y cuando vos seguís la historia de la Biblia, como para resumir por el tiempo, ¿no? Te encontrás que precisamente los grandes problemas que tuvo el pueblo de Israel fue precisamente por no atender esto. Salomón, el hombre más sabio y más rico de la tierra, terminó mal sus días. ¿Por qué? Por yugo desigual. Terminó, dice, adorando a los dioses de sus mujeres, porque tenía muchas concubinas, y ahí venía mal de entrada, ¿no? Terminó mal de esa manera. Cuando vamos a ver Nehemías, previo a los 400 años de silencio, una de las cosas que hizo en la reforma junto con Esdras, dice que habían levitas que estaban casados, estaban unidos en matrimonio con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Por lo tanto, no podían servir en la casa de Dios. Entonces lo tuvo que sacar de donde estaban viviendo, porque ese era un lugar de privilegio para aquellos que no estaban en yugo desigual. Ahora bien, no solamente el yugo desigual es un creyente con un no creyente. ¿Puede haber también yugo desigual entre dos creyentes? Sí, puede haberlo. Porque que tengas a Cristo en el corazón no te da la cualidad de maduro. La madurez es un proceso de desarrollo de carácter integral, de desarrollo del cuerpo, de desarrollo del alma y de desarrollo del espíritu. Por lo tanto, si estás dentro de la misma altura, por si podemos decir, ¿no?, para colocar el yugo, pero no estás en la voluntad de Dios, eso también es yugo desigual o yugo de desobediencia. Así es, muy bueno lo que nos estás diciendo. Y ahora tenemos una pregunta que viene de nuestra audiencia, de una de nuestras hermanas de la iglesia, se llama Sabina Acuña, que dice: para los hermanos en Cristo, luego de mantener una relación de noviazgo, entre comillas, ¿se puede tener una relación de amistad
con el que fue su pareja? Bien. No es aconsejable. No es aconsejable. Y ahí entramos en otro dilema, ¿sí? ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? ¿O es algo que el ser humano inventó para poder estar cerca de aquello que lo atrae? Vos fíjate que cuando Dios establece el matrimonio y demás, nunca habla de una amistad, sino le dice, sé amigo de. Nunca le habla de este proceso, donde también nosotros esto es incorporar al mundo en nuestras vidas. ¿Viste? ¿Para qué es el noviazgo? El noviazgo es para que nos conozcamos, para que veamos si es la voluntad de Dios. Si todo eso es el noviazgo, en realidad eso es pecado, ya te lo digo. ¿Sí? Eso es pecado. Lo dice bien claro Mateo 6:33, dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. No es una etapa de prueba, ¿sí? Porque si vos estás probando, ¿y qué diferencia tenés con el mundo? De entrada, ¿no? Y después, si te equivocaste, ¿te podés equivocar? Sí, Dios te da la posibilidad de equivocarte y de restaurarte. Ahora bien, si vos tenés la necesidad de seguir con esa persona, en realidad, ¿qué pasó ahí? O sea, ahí es una pregunta que en realidad no podemos responder de manera genérica, porque hay que analizar y hablar con la persona que le sucede eso, ¿no? Porque hay razones por las cuales quizás esa persona quiere seguir viéndola a la otra. Y puede ser porque una parte quiere estar y la otra parte no quiere estar. Entonces esto genera no solamente una relación de pecado sanamente cortada por Dios a través del Espíritu Santo, sino que a su vez está hablando de una pasión de carácter desordenado también, ¿sí? Así es. Porque ojo, la pasión desordenada no es solamente la lascivia o las cosas malas que podés hacer, sino cuando hay un desorden en los principios y en las prioridades de tu vida, ¿sí? Entonces vos indirectamente no querés cortar con eso, no, a ver, si no es de Dios, punto, o sea, no existe en la Biblia esto de relación de amistad entre el hombre y la mujer. Y ahí vienen muchos, ¿no?, que dicen, no, pero yo soy muy amigo, yo esto, lo otro. Bien, a ver, cuando vamos al concepto de amistad en la Biblia, es muy profundo, es muy claro, y eso de yo tengo mi relación y mis amigos y mis amigas, no existe. Eso es el mundo en mi mente, el mundo en mi vida, ¿no? Porque en una relación sana, dice la Biblia que ya no son más dos, sino que son uno, y al no ser más dos y ser uno, no existen tus amigos y mis amigos, sino existimos en unidad de carácter integral, y en esa unidad de carácter integral no existe lo tuyo y lo mío, porque el yo cambia. El yo no soy yo solamente, sino soy yo y ella, esa unidad de carácter vital, de carácter integral. Así es. No es sano, para cerrar, y pues me voy yendo del tema, aunque es interesante para aclarar, pero no es sano que si has cortado y has cortado por una razón concreta, que sigas teniendo, no quiero decir que no lo saludes más, no, eso sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hablar un ratito, pero el concepto de amistad, y más en esos ámbitos, es para confusión. Muy bien. Aquí tenemos una última pregunta de también una de nuestros oyentes, ¿sí? Que dice, unas dos personas que han caído en pecado juntas, ¿es recomendable que comiencen a tener un noviazgo con la intención de empezar a hacer bien las cosas? Muy buena pregunta. Profunda. Muy buena pregunta, igual que la anterior, ¿sí? No hay respuesta genérica,
Vos fijate que el caer en pecado, si lo analizamos bíblicamente, lo dice Santiago, es darle lugar, no solo a Satanás, sino darle lugar a nuestra propia pasión, a nuestro propio deseo, ¿sí? A la lascivia que hay en el corazón. Tener una relación sexual no implica que esa sea la voluntad de Dios. Yo me pregunto, ¿debo forzar para que eso sea la voluntad de Dios? ¿O debo trabajar en la vida de esas personas que cayeron para que sean restauradas de manera integral con el Señor? Y para que sean restauradas debe haber un arrepentimiento genuino, y el arrepentimiento precisamente me aleja de esa práctica, para que de esa manera puedan llegar en una transformación cotidiana a conocer la voluntad del Señor. Porque si no, yo me estoy colocando en lugar de Dios, diciendo, bueno, caíste en pecado, es esa la voluntad del Señor. A ver, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Que se pongan de novio y se casen? Porque si me decís eso, también me vas a decir que es la voluntad del Señor que caiga en pecado y que Dios prepara todo para que caiga en pecado, cuando la misma Biblia dice que uno cae en esa cuando es atraído de su propia concupiscencia y deseo, ¿sí? Que uno no controla por inmadurez. Así es. Esa madurez integral que hablábamos antes, cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, ese no sería mi primer consejo en ninguno de los casos. En ninguno de los casos. El primer consejo es trabajar con ambos por separado. Tienen que ser restaurados, tienen que madurar, y si en el trayecto de maduración y en el desarrollo de su vida Dios lo tiene el uno para el otro, lo demostrará a las claras, pero no por ese acto fallido, no por esa caída, yo debo colocar una carga mayor en la vida de esas personas, porque todo lo que suceda en esa relación, yo también voy a ser parte del culpable. Así es. La verdad, Nelson, hermoso todo lo que nos has estado hablando, muy informativo, muy bueno, ha sido de tremenda bendición para muchos de seguro, y nos has enseñado más allá de lo bíblico, lo que es lo histórico también, que la verdad a veces es muy necesario entender. Y muchas gracias, porque este tema es un tema muy tabú hoy en día, más que nada por lo que se dice en las iglesias de cómo debería ser, y generalmente los adolescentes o los jóvenes, hoy en día más los adolescentes, ven a las relaciones de noviazgo como algo recreacional, algo pasajero, por lo tanto no llegaría al matrimonio, y es por esa inmadurez que vos mismo venías diciendo. Así que muchísimas gracias por este bloque, por este programa, por habernos dado estos consejos, que estoy segura que les va a servir a más de uno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, y en aquello que consideren que podamos hacer un aporte, gustosamente estamos a disposición. Y si quizás alguien tiene alguna duda que no se animó a hacerla por este medio, puede buscarnos en las redes sociales y gustosamente atenderemos la duda, la pregunta o la situación por medio de esa vía. ¿Sí? Pueden buscar en Facebook, en Instagram, como Nelson Gallito, y ahí nos mandan su consulta sin ningún inconveniente, estamos a disposición. Genial. Buenísimo. Ahí saben ya los oyentes, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si tienen algún consejo que pedir, ya saben, pueden recurrir a él por sus redes. Bueno, Nelson, ¿te podemos hablar para otra ocasión? ¿Puede ser? No hay problema. Estando el tiempo disponible, es bueno conversar con los jóvenes. Me gusta mucho, porque yo siempre
comparto en los talleres esto, que me hubiera gustado que me hubiesen contado de determinados temas. Así es, así es. Y bueno, no por mala voluntad o negligencia, sino quizás por desconocimiento y demás, no lo hicieron. Entonces, si Dios nos permite poderlo hacer, estamos a disposición. Genial, muchas gracias, Nelson. Nos despedimos de vos y a toda la gente, muchas gracias por participar, a los que han estado participando. Un abrazo, Nelson. Igualmente, cariño a todos a la distancia, y bueno, a buscar la voluntad del Señor, a vivir en santidad, que Dios tiene grandes cosas para vos, no importa la edad que tengas, y ojalá que lo puedas disfrutar, y lo vas a disfrutar y vivir según los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Amén. Chao. Bueno, ahí pasaba Nelson Gallito.